Lección número 6. Lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. Oremos. Glorificado seas, oh Dios y Padre Celestial, que nos distes a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, para que pagara con su vida el precio de nuestros pecados y con su sangre nos lave ahora de todos ellos, declarándonos justos como si nunca hubiéramos pecado. Bendito seas, oh Dios de amor, y por favor, danos ahora de tu Santo Espíritu para estudiar tu santa palabra y ver qué dice sobre cómo obtener el perdón de pecados. Te lo agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amado oyente, vamos a hacer la siguiente introducción. En lecciones anteriores ya vimos el origen del pecado y sus consecuencias, y también estudiamos la solución que Dios le dio al hombre para su problema de pecado, enviándonos un plan de salvación a través de su Hijo, que es Cristo Jesús. Hoy vamos a investigar cómo se hace para tener el perdón de pecados y ser limpios delante de Dios. Bueno, ¿sabía usted que la depresión, la amargura, la tristeza, sin causas externas, son el resultado de la culpabilidad y del peso que hacen los pecados acumulados en el alma? Así es, amado oyente, cuando usted tiene días tristes, que no le ve sentido a su vida, que nada le interesa y todo le estorba, sin saber el por qué, es nada menos que su alma y su espíritu gimiendo por ser redimido, por ser libre del peso y la culpabilidad que le producen los pecados acumulados. Se siente entonces un vacío espiritual y sin pizca de contentamiento ni gozo. Si usted tiene esos días, sepa que es su alma, su espíritu pidiendo limpieza, pidiendo alimento espiritual. Usted dirá, ¿cómo así? ¿Acaso el espíritu hay que alimentarlo? ¿Hay que limpiarlo? Así es, amado oyente. Definitivamente usted necesita una limpieza especial para poder alimentar su espíritu con lo que realmente conviene. Durante toda nuestra vida nos hemos venido alimentando nuestra alma y nuestro espíritu con lo que vemos y con lo que escuchamos. Y por eso tenemos también iras, rencores, envidias, odios, mentiras, agüeros y vanidades. Y el alma se va recargando de todos esos males que Dios le llama pecados. Y esto es lo que a la larga le produce congoja y angustia y amarguras. Usted se enferma espiritualmente y necesita entonces sanidad y limpieza. Necesita acudir al Salvador, al único que puede quitarle ese peso. Usted necesita ser perdonado y ser limpiado de esos pecados. Y cuando esté limpio, deberá alimentarse espiritualmente a través de la palabra de Dios. No hay otra solución. Sabiendo esto, vamos a ver cómo obtenemos el perdón de pecados. Y vemos aquí la primera pregunta en la lección número 6. Dice, ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Y la respuesta está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vamos a detener la grabación para que usted pueda buscar en su Biblia esta cita bíblica y podamos leerla juntos. Dice así la palabra de Dios. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Aquí vemos que la respuesta para la pregunta número 1, gracias a quién y a qué somos salvos, a nuestro Señor Jesucristo, a su sangre derramada en aquella cruz para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida fuimos sanados. Usted puede poner esa respuesta en su entendimiento, puede ponerla y reducirla un poco más corta por cuanto el espacio es pequeño. Amén. Puede suspender la grabación para que pueda escribir. ¿Listo? Entonces vamos ahora a la segunda pregunta. ¿Cuánto cuesta la salvación? Y vamos a leerla en Romanos 3:24.
Cuando la encuentre podemos leer juntos. Amén. Bueno, Romanos 3:24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál sería allí la respuesta? ¿Cuánto cuesta la salvación? Es gratuita. Aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es gratuita, querido oyente. Usted no tiene por qué comprar la salvación con donaciones, ni haciendo peregrinaciones, ni flagelándose, sino que nuestro Señor Jesucristo le regala la salvación para darle el poder de que usted deje de pecar y el pecado ya no se enseñoree más de usted. Así que si usted peca, pecará involuntariamente, porque efectivamente tenemos una naturaleza pecadora por naturaleza. Pero lo grave es cuando usted decide pecar voluntariamente. Ahí sí está grave. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dio ese poder para que acudiendo a Él recibamos no solamente el perdón de pecados, sino la salvación gratuita. No le cuesta dinero, no le cuesta esfuerzo. Recíbala. Solamente le va a costar aquel esfuerzo cuando sea tentado a pecar, que va a luchar contra su propio yo. ¿Entendido? Bien, entonces, ¿cuánto cuesta la salvación? Gratuita. Vamos a pasar cómo vamos a obtener ese perdón. En la pregunta número 3 dice la lección, ¿qué reconocimiento debe experimentar el pecador? Fíjese que aquí en esta sección de obteniendo el perdón, hay 3 requisitos para obtener el perdón, porque eso sí es necesario. Mucha gente cree que no es pecadora, pero nuestro Señor Jesucristo ha dicho en su palabra lo siguiente. A esta pregunta, ¿qué reconocimiento debe experimentar el pecador? Vamos a buscar Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 13, y los leemos juntos cuando ya usted lo tenga. Vamos a leer Lucas 18 del 10 al 13, es una parábola y dice así el Señor Jesucristo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, versículo 13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14, dijo el Señor Jesús, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, es decir, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece, como el fariseo, será humillado, y el que se humilla, como el publicano, será ¿qué? Enaltecido. Entonces, ¿qué reconocimiento debe experimentar el pecador? Querido oyente, nosotros, los pecadores, debemos reconocer, en primer lugar, que somos pecadores. Así lo enseña esta parábola que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos reconocer que somos pecadores y decir, Dios, ayúdame, que soy pecador. Y de esta forma empezaremos a ser perdonados. Pero hay mucha gente que le escuchamos decir, yo no le hago mal a nadie, ni robo, ni mato, ¿y de qué me voy a arrepentir? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se justifican a ellos mismos, se creen muy buenos, pero resulta que tenemos pecado, que aunque no robemos, aunque no matemos, aunque no le hagamos mal a nadie, tenemos mentiras, iras, odios, rencores, malas palabras, mejor dicho, tenemos otra clase de pecados que no se ven, que se llevan en el corazón. Entonces, ¿cuál sería allí la respuesta, amado oyente? ¿Qué reconocimiento debe experimentar el pecador? Reconocer que somos pecadores. Amén, amén. Bien, puede anotarlo allí. ¿Listo? 4ª pregunta. Otro requisito para obtener el perdón de pecados. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? Y vamos a buscarlo en
en Hechos 2, versículos 37 y 38. Puede buscarlo para que leamos juntos. ¿Listo? Leamos el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sentimiento profundo es indispensable? Aquí el sermón del apóstol Pedro mandó a los oyentes a que se arrepintieran. Ese sentimiento es profundo e indispensable para obtener el perdón de pecados. Mire que en Hechos 3:19 también lo dijo nuestro Señor Jesucristo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire qué promesa tan hermosa y qué limpieza tan perfecta. Es decir, amado oyente, además de reconocer la condición pecadora, el hombre también debe sentir tristeza por el pecado y un deseo profundo de abandonarlo. Ese sentimiento se llama arrepentimiento. ¿Cómo? ¿A qué se refiere el arrepentimiento? Sentir tristeza por el pecado y un deseo profundo de no volverlo a hacer, de abandonarlo. Ese es el arrepentimiento. Nosotros somos pecadores desde que nacemos. Nacemos con la naturaleza pecaminosa. Y cuando somos niños caminamos por el camino recto, y de los 8 años a los 10 años empezamos a desviarnos hacia la izquierda y nos empezamos a llenar de pecados. Estamos tan acostumbrados que se nos dice andar por el camino del centro, no te desvíes a derecha ni a izquierda, sino por el centro. Y por eso debe haber arrepentimiento. Es más o menos lo que nosotros entendemos por ese sentimiento que es el arrepentimiento indispensable para obtener el perdón de pecados. Veamos el tercer requisito para obtener el perdón. En la pregunta número 5, que dice: ¿qué se debe hacer con los pecados? Vamos a ver la respuesta en Salmo 32, 3 al 5. Dice el rey David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí vemos al rey David que cometió muchos pecados. Entre eso le quitó la mujer a uno de sus soldados llamado Urías, y ella quedó embarazada, llamada Betsabé, y para tapar el embarazo mandó a llamar a Urías a su casa. Estaba al frente de la batalla, de la guerra, para poder tapar el embarazo. Pero Urías no quiso, y el rey David tuvo que mandarlo de nuevo a la batalla y decirle al general del ejército que lo pusiera al frente para que muriera. Entonces, no solamente mandó a matar a Urías, sino que también se quedó con Betsabé. A los ojos de Dios eso fue terrible. Él estuvo calladito. Pero ese remordimiento, ese arrepentimiento que se le vino después de que el profeta Natán le habló de lo que dijo nuestro Dios por el pecado de él, entonces él escribe este salmo y dice: mientras se cayó sus pecados, envejecieron sus huesos de tanto gemir todo el día. Y se decidió pues a confesarlos ante Dios. Dijo: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Querido oyente, cuando el hombre reconoce que es pecador y que tiene pecados y los quiere abandonar porque le duele haber ofendido a un Dios santo, es decir, está arrepentido, entonces cuando tiene esas dos condiciones, las dos primeras, reconocer que es pecador y se arrepiente, el tercer paso es confesar esos pecados. ¿A quién se lo vamos a confesar? No a un hombre igual de pecador que nosotros, no absolutamente a nadie, sino al único quien puede quitárselos, esto es, a Cristo Jesús, que fue quien murió por esos pecados. A Cristo hay que entregárselos.
y haciendo una confesión sincera. Mire que aquí en el estudio no está Primera de Juan 1:9 en esta pregunta, pero Primera de Juan 1:9, si usted lo busca, allí dice, si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la respuesta a la pregunta 5, ¿qué se debe hacer con los pecados? Usted puede poner allí, confesarlos a Cristo, no a un sacerdote humano, porque ellos también tienen su naturaleza pecadora. Amén, amén. Bien, listo. Entonces, sexta pregunta, ¿qué ofrecimiento hace Dios? Y vamos a leer la primera cita. Ahí dice Efesios 1:17, pero es Efesios 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué ofrecimiento hace Dios? Nos da la redención. La otra cita, Isaías 1:18, vamos a leerla, que dice así. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, querido oyente, que el Señor nos ofrece perdonarnos, nos ofrece la redención, nos ofrece que si nosotros le confesamos los pecados a Él, nos va a blanquear nuestra alma, nos los va a quitar de nuestro ser y seremos emblanquecidos como si nunca hubiéramos pecado. Nuestra invitación que le hacemos a usted es que se acerque a Dios, no se crea lo demasiado indigno, lo demasiado pecador como para no hacerlo, porque hay personas que nos dicen, no, yo soy muy pecador, yo soy muy pecadora, ya Dios no me perdona. No, no se crean indignos, Dios es bueno. Vaya a Él, si usted tiene esta idea, vaya a Él con toda su lista de pecados, porque esta promesa es para usted y para todos los que crean y por fe, cierto, sepan de que nuestro Dios está ofreciendo perdonar sus pecados, blanquearlos de su alma, lavarles el alma con su sangre. Entonces créalo, quítese ese peso y esa culpabilidad de encima y acójase a su tierno Redentor, porque en Él tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Listo? Puede usted detener la grabación para que pueda decir allí qué ofrecimiento hace Dios, blanquear nuestros pecados o lavar nuestros pecados con su sangre. Amén. Bien, ahora pasamos a la pregunta número 7. ¿Cuán completo es el perdón divino? ¿Será que Dios no olvida? Vamos a verlo en Isaías 43, versículo 25. Puede detener la grabación para que lo busque y vamos a leerlo juntos. Así dice la palabra de Dios, Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Mire qué maravilla, qué ofrecimiento tan completo de perdón divino tenemos nosotros en este versículo. Yo soy, dice Dios, yo soy el que borro todas tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 7? ¿Cuán completo es el perdón divino? Es total. Nuestro Dios no se acordará más de nuestros pecados. A veces nosotros no creemos por fe de que Dios nos haya perdonado. Y eso significa que usted se tiene que perdonar a sí mismo también. Porque si Dios ya le perdonó, ¿por qué seguir cargando con esa culpa, con ese remordimiento? Crea por fe de que Él le ha perdonado y perdónese a usted mismo sabiendo que fue débil, que somos débiles y que caemos fácilmente en los pecados. Bien, hemos terminado las 7 preguntas de la lección número 6 y vamos a hacer un repaso, sabiendo entonces que gracias a Cristo y a su muerte en la cruz, a su sangre, somos salvos, sabiendo que la salvación es gratuita, no tenemos que hacer donaciones ni esfuerzos de peregrinaciones para ser salvos.
sabiendo que el primer reconocimiento que debemos hacer es que somos pecadores, que debemos sentir también arrepentimiento, es decir, dolor profundo y deseo de abandonar el pecado, sabiendo también que debemos confesar los pecados a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, sabiendo que Dios nos está ofreciendo este perdón tan completo. ¿Qué debemos hacer? Dice, primero, arrepentirme de todo corazón. Y vamos a ver Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y el versículo 20, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, arrepentirnos de todo corazón. Segundo, ¿qué más debemos hacer? Confesar todos nuestros pecados. Ahí en primera de Juan 1:9 dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Tercero, experimentar la conversión. Y vamos a ver Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. ¿Puede buscarlo para que leamos juntos? Dice así, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mire qué preciosa promesa si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos. Querido oyente, si usted desea en verdad ser limpio delante de su Creador y ser digno de la vida eterna que le ofrece a través de Cristo Jesús, deberá entonces arrepentirse y confesar sus pecados a Él, porque dice la Escritura también en Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta es una promesa de Dios hermosísima, nos está llamando para que digamos estas cosas. Bueno, si usted quiere, haga su lista de pecados, aunque sean viejos, y aún de los que no se acuerda ya, también coméntele eso al Señor. No importa, póngalos y confiéselos delante de Cristo su Salvador y suplíquele que le perdone todos los pecados que ha escrito y los que no recuerda. Haga esto, querido oyente, y experimentará la paz con Dios y con usted mismo. Dios le enviará refrigerio a su alma y usted lo sentirá y sanará de sus depresiones. Si usted no se acuerda de sus pecados, le insinúo que se examine a través de la Biblia. Vea los 10 mandamientos uno por uno en Éxodo 20. También lea Gálatas 5, desde el versículo 19 al 21, y también puede leer Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Todo esto le dará una idea en qué usted le ha fallado a Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces hemos terminado y aquí vemos una tarea. Cristianismo práctico, visitar al recomendado con el instructor, llevarle de regalo la fe de Jesús. Eso ya puede usted, de pronto ya se está reuniendo en la iglesia adventista, puede la persona que le está asistiendo allí, puede recomendarle a alguien, a un amigo suyo, a un familiar suyo y llevarle este curso de la fe de Jesús. Bien, su resolución, querido oyente. ¿Pide usted humildemente perdón por sus pecados? ¿Cree que Dios le perdonará? ¿Quiere vivir una vida santa en Jesús? Si usted quiere hacer estas cosas y resuelve hacer estas cosas, entonces ponga su nombre allí delante de Dios, no de nosotros, sino delante de Dios. Y no olvide obtener mucha más información sobre el tema estudiando lo que está detrás de esta lección. Amén. Bien, oremos.
Una vez más, Padre Celestial, nos acercamos a ti para agradecerte por tu gran regalo de la salvación que nos estás ofreciendo a través de la vida y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Padre, porque tú eres Dios bueno y perdonador, que no nos cobras por esta salvación, y lo único que exige de nosotros es que reconozcamos que somos pecadores necesitados de ti, y que también nos ayudes a sentir el profundo sentimiento del arrepentimiento, de sentir dolor y tristeza por haberte ofendido con nuestros pecados. Ahora te suplico que a esta ovejita tuya le quieras ayudar a confesar sus pecados delante de tu presencia y con todo el corazón pidiendo el perdón y limpieza y lavar sus pecados en la sangre de su precioso Salvador. Gracias, Señor, por escucharnos, y también te pido por todas las demás necesidades